capítulo 51. En el Salmo capítulo 51, versículo 10 y el 11, en el cual podemos leer aquí, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice el 11, si me pueden ayudar a leer el 11, dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Así que esa es nuestra oración, ¿verdad? En este día, para que el Señor siga renovando nuestros corazones como el de David, ¿verdad? Que Él siga limpiándolo, que Él siga quitando todo lo que no es de parte de Dios, para que podamos ser revestidas del poder de Dios. Amén. Amén. Así como lo estamos viendo aquí en 1 de Samuel, capítulo 16, estamos leyendo del versículo 13 en adelante, en donde vemos cómo Samuel ungió a David, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo vino sobre David. Y ahora podemos ver más adelante la situación de Saúl, ¿verdad? En el versículo 14 del capítulo 16, en donde dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que, hermanos, tenemos que cuidar ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, como lo leíamos, ¿verdad? Al principio, en Génesis 1:2, en donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre, ¿qué? Sobre las aguas, ¿verdad? Y como estábamos diciendo del corito, pero ahora se mueve ¿dentro de dónde? De nuestro corazón. Amén. Así que el Espíritu de Jehová ya tenía una función antes de la fundación del mundo. Amén. Pero cuando nosotros venimos a existir aquí en el mundo, entonces ya había un lugar en donde el Espíritu precioso de Dios pudiese habitar. Amén. Que era nosotros, que era la imagen y semejanza de Dios. Así que podemos ver aquí cómo vemos tan importante el nosotros mantenernos y cuidar lo que tenemos ahí en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. Amén. Espero que todos la tengamos, ¿verdad que sí? Sí. Amén. Amén. Y dice allí más adelante, en donde vemos que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu, pero él mandó llamar a alguna persona, a alguien que pudiera aliviar ese tormento que él tenía, que no lo dejaba vivir, no lo dejaba dormir. Era una inquietud que él sentía. A veces nosotros también como personas, ¿verdad? Como mamás, como maestras, como alumnas, ¿verdad? O en el nivel en donde nosotros nos encontramos, a veces hay espíritus que nos atormentan y nos dicen: nunca vas a aprender, nunca vas a saber, no sabes cómo predicar, no sabes cómo hablarle a la gente, cómo vas a ir a evangelismo. Y bueno, que el espíritu del enemigo a veces nos atormenta para detenernos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero por eso nosotros tenemos que, como decía el versículo 10 y 11 del capítulo 51 de Salmos, amén, que el Señor crea en nosotros un corazón limpio, amén, un espíritu limpio, recto delante de Dios, para que su espíritu no sea parte de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y vamos a ver allí, abra sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Amén. Si lo tienen. Amén. Ok. Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Así que antes, ¿en dónde se movía el Espíritu de Dios? En la faz de las aguas. Pero ahora, ¿dónde mora? En nosotros. En nosotros. Amén. Y cuando usted no sienta el mover del Espíritu de Dios en su vida hoy, usted tiene que recordar esta pregunta que el apóstol Pablo dice a los Corintios. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Amén. Así que hay un lugar para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios, el versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que decía? Que Dios es santo y nosotros necesitamos ser santos como Él. Amén. Por eso dice: si alguno destruyere el templo de Dios. Saúl quizá descuidó su templo, cuidó su vida, y por eso se apartó el Espíritu de Dios. Pero aquí nos explica el apóstol Pablo cómo es tan fácil que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Amén. Los ejemplos son las mentiras, los celos, los engaños,
las infidelidades, ¿verdad? La falta de atención a las cosas de Dios, el desamor por las cosas de Dios. Eso es lo que nos provoca a nosotros, lo que provocamos a nosotros que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Por eso dice que si tú destruyes el templo, ¿verdad? Entonces Dios nos va a destruir a nosotros, ¿verdad? Pero Él no nos dice con un amor, como una advertencia. Cuídate, amén. Vamos a cuidarnos, que Dios crea en ti un corazón limpio, que tu mente esté limpia, que tu corazón, que tus actitudes sean limpios, hermano, porque si nosotros no cuidamos eso, Dios dice, va a destruir ese templo, porque el templo tiene que ser santo. Amén. Y no estamos hablando de un templo, podemos decir, no es un templo, cuatro paredes. No estamos hablando de un templo de 4 paredes. Estamos hablando de una vida, de un cuerpo, que este cuerpo se resiste a lo del espíritu. Amén. Que tenemos una lucha constante en lo espiritual con lo carnal. Y si nosotros alimentamos más lo carnal va a tener más fuerza que lo espiritual. Pero cuando nosotros menguamos lo carnal y avivamos a que crezca lo espiritual, entonces vamos a poder vencer los deseos de la carne. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios a la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Amén. Así que Saúl no cuidó ese área, entonces él llamó ¿a quién? A David, ¿verdad? Para que viniera a tocarle el arpa bien rico, ¿verdad? Se oía bien lindo la música. Cuando usted va a un spa, tiene una musiquita bien rica por ahí, ¿verdad? Un aroma relajante, ¿verdad? No sé usted de qué manera se relaja, ¿verdad? Pero la mejor manera de relajarnos no es pelear, ¿verdad? No es decirle la verdad a la que está mal. La manera de relajarnos y de sacar toda esa angustia, todo eso es hincarnos y llorarle al Señor y clamar a Él para que Él venga y nos saque toda esa cosa que tengamos, para que Él nos pueda saciar de su Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando nosotros no nos deshacemos de esas cargas, de ese enojo, de esa envidia, de ese celo, de esta amargura, de este odio, cuando no nos deshacemos, nos desprendemos de eso, ahí no puede haber el Espíritu Santo. Ahí no puede morar lo santo, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Amén. Y si hay alguna cosita así, hoy que podamos nosotros corregir esas áreas. Amén. Para que mañana, el día de mañana, no venga Satanás y nos diga, ay, ¿cómo tú vas a pedirle a Dios que su presencia more en ti si todavía tienes esto? Por eso es importante mejor decir, ok, ahí muere, aquí está, Señor, ya no quiero eso, ¿verdad? Y cuando usted levanta las manos y deja eso ahí en la mano de Dios, usted no tiene tiempo de ir a levantarlo otra vez. Amén. Porque a veces venimos a la iglesia y decimos, Señor, aquí está mi necesidad, te la entrego, ya no quiero esto más. Pero se acaba el culto, Dios les bendiga, hermanos, y ya empiezas tú a agarrar otra vez las maletas. Bueno, ya me voy a mi casa con mi problema y ya, muchas gracias por orar por mí. Y nos vamos otra vez con el problema y otra vez pensando en lo mismo. Cuando ya le dijimos, Señor, toma mis cargas, y Dios se queda así como, ok, pues no te lo voy a zafar a la fuerza, ¿verdad? Porque como decíamos, Él es un gentleman, ¿verdad? Es un caballero, ¿verdad? Él te dice, dame, hija mía, tu corazón. Amén. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces aquí podemos ver nosotros que el Señor quiere que nosotros le demos nuestro corazón para que Él nos dé de su presencia. Amén. Sigamos ahí adelante un momentito, ahorita seguimos y les voy a dar un momento para que ustedes contesten algunas preguntitas y digan algo que tengan que decir. Pero vamos un poquito rapidito y vamos ahí a ver el versículo 22 de Samuel, en donde estamos. Yo sé que vamos así con la Biblia, pero me gusta usar la Biblia, ¿ok, hermanas? Para que si a veces, sí, es primera de Samuel 16, 22, dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y el 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Se fijan? La diferencia.
Cuando la unción de Dios no está allí, se aparta el Espíritu Santo. Pero